Qué bueno que me di cuenta. Bueno, les decía que los choques entre las moléculas son perfectamente elásticos. Esto quiere decir que, digamos, cuando se produce el choque, la energía cinética se conserva. ¿Qué quiere decir esto? O sea, imagínense que cuando hay un choque, siempre hay como una conversión de energía, ¿sí? Entonces, yo debería tener en cuenta esa conversión de energía, o sea, dónde se fue la energía, en forma de qué otra energía, ¿sí? En cambio, cuando yo considero un choque elástico, digo, bueno, no, la energía se conservó como energía cinética, ¿sí? No hay otro tipo de energía. Por ejemplo, no sé, no es que después del choque, no sé, aumentó la temperatura, no sé, por decir algo, ¿sí? No, se conservó como energía cinética. Eso es una gran consideración, porque realmente no es así, ¿sí? No, no sucede eso en la vida real. Entonces, bueno, considerar que se conservó la energía cinética es como un montón, ¿sí? Por eso es la teoría cinético-molecular. Como, bueno, vamos a hacerlo todo más sencillito, ¿de acuerdo? Bien, las moléculas de los gases no ejercen fuerza de atracción o repulsión. Esto no es cierto en la vida real, en los gases reales, por eso lo consideramos. Y la energía cinética promedio es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Esto lo deben saber ustedes, tal vez de física, no sé qué ven en física, pero es como algo que machacamos todos los profesores del área, de todas las áreas de naturales, con respecto a la temperatura. Van a ver que a veces, o sea, yo trato casi el 100% de las posibilidades de hablar correctamente de la temperatura. O sea, yo nunca voy a decir calor. Puede ser que se me escape, porque no lo estoy pensando, pero puede ser que se me escape, pero yo trato de considerar siempre los términos que corresponden. Y lo que les voy a pedir a ustedes es que traten, por eso digo, bueno, está pasando mi computadora, por eso les digo que traten, porque a veces uno cuando habla, en la cotidianidad de su casa, por ahí dice, qué sé yo, calor, en vez de decir temperatura. Esperen que estoy cambiando el cosito del mouse. Entonces es difícil a veces cambiar esas palabras y utilizarlas mejor. Pero yo les voy a pedir que con el tiempo ustedes vayan, digamos, laburando esa parte de la... De ahí me anda. Les voy a pedir que ustedes vayan como un poco laburando esa parte del vocabulario, ¿sí? Porque es muy importante tener un vocabulario que se considere, eh, digamos, más científico, ¿sí? Cuando ustedes hablen de temperatura, recuerden que tienen que hablar de una propiedad que es intrínseca al material, ¿sí? La temperatura es algo que tiene un cuerpo, ¿sí? Es una propiedad de un cuerpo. En cambio, el calor es un proceso, ¿sí? Es un proceso que se da entre, bla, bla, ustedes ya saben, tal vez esto. Pero recuerden que, por ejemplo, tienen que hablar de que aumenta la temperatura, ¿sí? No de que se calienta algo, que aumenta su temperatura. Por ejemplo, ¿sí? Para decirles, para tirarles un ejemplo. ¿De acuerdo? Aumenta la temperatura no significa que se calienta. Lo correcto es aumenta la temperatura. Bien. Me encanta porque tengo que admitir gente, pero no me anda el mouse. No sé qué le está pasando a mi mouse, que no está funcionando. Esperen un cachito que voy a agarrar el de la otra computadora. Ay, Dios. Que ahora me anda este. Si no fuera que tengo que admitir gente, no pasa nada. Sigo, pero... Porque puedo seguir con... Ahí está. Bueno, está en luz. Bien. Listo. Bueno, seguimos. Algunas cuestiones que tienen que ver con, de vuelta, algunos conceptos importantes que tienen que ver con presión, sobre todo. Recuerden que hay como, podríamos decir, tres propiedades que definen a un gas. ¿Sí? Tres propiedades. Después podríamos hablar de una cuarta propiedad. Muy raro, puede ser. ¿Puedo sacar ese ruido? O mutense, no sé, alguien está...
¿Pueden mutearse? A ver si yo los puedo mutear a todos. Mute. Mute, 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 mute. Bueno, les decía, ahí está. Hay tres, digamos, o cuatro características o propiedades de los gases que los definen, ¿sí? Una de ellas es la presión, la otra es la temperatura, la otra es el volumen y la otra podría ser el número de moles, ¿sí? Pero por ahora vamos a trabajar con presión, temperatura y volumen, que son las tres grandes variables de los gases, ¿sí? La presión se la define como una fuerza que se hace en un área determinada. Esto es presión, ¿sí? Una fuerza que es ejercida en un área determinada. Por eso es que la presión va a tener unidades que tienen que ver con esto. Fíjense. Por ejemplo, una unidad de presión es un pascal, por ejemplo, ¿sí? Es una unidad posible. Que es un newton, o sea, una unidad de fuerza, sobre metro cuadrado, que es una unidad de área. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo la unidad me dice mucho del concepto teórico que estamos hablando, ¿sí? Bien. Por ejemplo, después se midieron eh, algunas unidades de presión, se las midieron, ustedes saben que, por ejemplo, una atmósfera, que son 760 milímetros de mercurio, es otra unidad, es, digamos, lo que soporta la columna de aire en un día a 25 grados, a nivel del mar, ¿sí? Si yo dejo una columna de mercurio, si yo dejo una columna de mercurio y, digamos, considero la presión que genera una columna de aire sobre esa columna de mercurio, van a ver que el mercurio alcanza a subir 760 milímetros de mercurio, ¿sí? O 76 centímetros. Por eso es que se llama la presión normal o presión atmosférica es una atmósfera. ¿Ven? Acá está el dibujín. O sea, esto está lleno de mercurio, esto, taca, 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 taca. Acá le pongo como una especie de, como un capilar dado vuelta, ¿sí? Entonces, ¿ven? Esta es la columna de aire, digamos, que presiona el mercurio, acá también, bueno, en todos lados, ¿no? Hay aire. Entonces, lo que subió la columna de mercurio es, digamos, el equivalente a la presión atmosférica, ¿sí? Esto es física pura. Por eso es que son 76 centímetros cúbicos, ¿sí? Esto es, o 760 Thor, esto lo hizo un señor que se llamaba Torricelli, ¿sí? Por eso son los Thor, en honor a él. Bueno, no importa, esto no importa, es un poquito más avanzado, es más, tendría que tener algún otro dibujín para hacer esto. Esto no importa, es muy física y no viene al caso. Esto es hermoso igual, ¿eh? Esto cuando lo vean ustedes es muy, muy lindo. Las columnas por ejemplo, de mercurio, cómo me van a mostrar la presión que se está dando e inclusive podría ser la presión atmosférica más otra presión externa. Bueno, es muy bonito esto. Acá tienen en la tabla periódica cuáles son los elementos que están, que existen como gases a temperatura ambiente. El hidrógeno, obviamente, que es hidrógeno 2, que existe como gas. Nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, son gases. Ustedes saben que a partir de, por ejemplo, bromo, yodo, son muy grandes para ser gases, a pesar de tener fuerzas intermoleculares muy débiles, que son fuerzas de London, porque son moléculas no polares, a pesar de eso, como son moléculas muy grandes, tienen una nube electrónica muy grande, muy importante, se empiezan a generar lo que se llaman dipolos transitorios, y estas moléculas empiezan a ser líquidas, ¿sí? O sea, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido. O sea, es una molécula donde, a pesar de tener fuerzas intermoleculares muy débiles, hay tanta cantidad de nube electrónica que las uniones se hacen importantes y esto es un sólido, el yodo es un sólido, ¿sí? O sea, una locura. Y acá yo tengo en esta columnita los gases nobles, básicamente, ¿sí? Helio, neón, argón, que saben que tienen su octeto completo, por eso están en el 8A, en el grupo 8A. Tienen su octeto completo, por lo tanto, no reaccionan con nada, son inertes, bla, bla, bla. ¿Sí? Cositas que ya ustedes saben. No sé por qué está esto, claramente es un robo de internet. Así que bueno, acá tienen algunos gases, estos son los gases de la tabla que vimos recién, y estos son algunos gases, no sé,
Muy bonita esta diapositiva, muy linda. Bueno, y acá tenemos las leyes de los gases, ¿sí? Este es un contenido muy de secundaria, de las leyes de los gases. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ver, ley por ley, son 3 leyes, ley por ley, y después las vamos a unificar en la llamada ley general de los gases ideales. ¿Recuerdan cuando yo les hablé de estudiar, por ejemplo, a los gases, teniendo en cuenta qué cosa? Teniendo en cuenta sus variables. Yo les hablé de 3 variables. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar 2 de esas 3 variables, justamente las vamos a considerar variables, o sea, magnitudes que se modifican en el tiempo, y vamos a considerar la tercera como una constante, ¿sí? Esa es la lógica de las leyes de los gases. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que aquí, miren esto, bueno, es un poquito difícil ver por ahí el gráfico, es un poquito más avanzadito, pero fíjense que dice, a temperatura constante. Entonces, la temperatura es lo que yo voy a dejar constante en este análisis. En la ley de Boyle se llama. El volumen de una masa dada de un gas varía inversamente con la presión. Entonces, fíjense que lo que yo estoy modificando es el volumen y la presión. ¿Sí? Volumen y presión son mis 2 variables y la temperatura es constante. Entonces, el volumen se modifica con respecto a la presión de un modo determinado, ¿sí? ¿Cómo se van a modificar? Bueno, como magnitudes inversamente proporcionales. ¿Esto qué significa? Que cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye de manera proporcional, ¿sí? Es decir, el típico ejemplo de esto, de esta cuestión matemática, es el de los obreros y los días. No tiene mucho sentido en realidad, pero vamos a tratar de hacerlo de este modo. Miren, imagínense que yo tengo... Profe, Sí, profe, un ejemplo claro de Boyle, de la ley de Boyle, podría ser el de la jeringa, sin aguja, por supuesto. Que al presionar, yo sí, ejerzo una presión y tengo un volumen menor, cada vez tiene un volumen menor. Si totalmente, ejerzo menos presión, en la jeringa queda mayor volumen. totalmente, sí, 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 sí. Me encanta lo que estás diciendo. Total, mira, vamos a dejarlo ahí en un costadín, porque lo que yo quería decirles era qué significa que 2 magnitudes sean inversamente proporcionales. Pero está perfecto lo que dijiste, ¿sí? Mira, que 2 magnitudes sean inversamente proporcionales, ¿sí? Quiere decir que cuando una aumenta, la otra disminuye de manera proporcional. El tema de los Ujú. obreros y los días tiene que ver con esto. Miren, si yo tengo, por ejemplo, no sé, un obrero, ¿sí? Yo tengo un obrero, hace, qué sé yo, lo que tenga que hacer en la casa, no sé, lo que sea, eh, lo hace en, qué sé yo, 30 días. ¿Sí? Un obrero hace un trabajo determinado en 30 días. Si yo tengo 2 obreros, ¿sí? Se supone que el trabajo se tendría que hacer en 15 días. Si yo tengo 3 obreros, se supone que el trabajo se tendría que hacer en 7,5 días. Es decir, cuando yo aumento una de las magnitudes, es decir, número de obreros, lo que sucede es que la otra magnitud empieza a disminuir, pero no de cualquier modo, disminuye de manera proporcional. ¿Se entiende? No es que un obrero hace las cosas en 30 días y 2 la hacen en, no sé, 12 días. No, disminuye de una manera proporcional, es decir, lo hace en 15 días. Por supuesto que esto no tiene sentido porque, o sea, es un ejemplo que no tiene sentido, porque, no sé, 30 obreros harán el trabajo en un día, o sea, es ridículo, ¿sí? Pero no importa, es para que entiendan qué significa que 2 magnitudes sean inversamente proporcionales. Con eso yo soy feliz. Ahora, entendiendo esto que acabo de decir, vamos al ejemplo que tiró Agustín, que es perfecto, ¿sí? Que es el de la ley de Boyle, que es el de la jeringa. Lo que sucede con la ley de Boyle es que cuando yo aumento el volumen, o vamos a decir así, cuando yo aumento la presión de un gas, disminuye su volumen. Esto es casi lógico, casi obvio. Imagínense una jeringa que esté tapada en el piquito, ¿sí? Que esté tapadita. Si yo hago presión con la jeringa, es decir, yo aumento, o sea, lo que estoy haciendo cuando hago presión es disminuye el volumen, ¿sí? Cuando disminuye el volumen de la jeringa, lo que estoy haciendo es aumentando la presión de ese gas.
¿sí? O sea, eso se hace, por ejemplo, en un pistón, ¿sí? Cuando esto, yo conocimientos de mecánica cero, absolutamente cero, estas son cosas que hay que preguntarle a Vanessa Viña, que se sabe muchísimo. Em, en el motor de un auto se genera eso, hay pistones, ¿sí? Que son como émbolos, donde lo que sucede es que yo hago disminuir mucho el volumen para que aumente mucho la presión, ¿sí? Entonces, como decía Agustín, lo que yo hago es aumento mucho la presión dentro de la jeringa, porque hago fuerza y aumento la presión, y el volumen va a disminuir. ¿De acuerdo? Esto es bien el ejemplo de la ley de Boyle. Fíjense cómo es un poco, o sea, la ley de Boyle es un poco intuitiva también, ¿sí? No es tan difícil de entenderla, digamos. Fíjense cómo acá yo tengo lo que se llama una isoterma, esto es un gráfico de presión en función de la temperatura, perdón, de presión en función del volumen, perdón, presión en función del volumen, ¿ven? En el eje X está el volumen y en el eje Y está la presión. Si yo hiciera un gráfico de cómo se va modificando el volumen en función de la presión, en esta ley de Boyle, tendría esto, miren, ¿sí? Esto que se llama una isoterma. ¿Por qué una isoterma? Y bueno, porque está a una temperatura determinada. ¿Se acuerdan que era constante la temperatura? Y si yo cambio la temperatura y hago el mismo análisis, me va a dar otra isoterma. Y si cambio la temperatura, otra y otra. Y siempre me da estas curvas que se llaman isotermas. ¿Sí? Bien, esto no importa, es un arreglo matemático hermoso para que quede algo lineal, porque esto es lindo, pero los análisis se pueden hacer con, siempre, o sea, siempre que ustedes tengan un gráfico, van a ver que lo que van a tratar de hacer es linealizarlo, porque cuando uno linealiza los gráficos es mucho más fácil ver un montón de cosas. En cambio, cuando yo lo tengo así, es re difícil ver todo, ¿sí? O sea, pregúntenle a su profesor de matemática, van a ver. Bien, no importa, la cuestión es ley de Boyle, ¿sí? Ley de la isoterma, las magnitudes son inversamente proporcionales y la temperatura es constante. Bien. Acá tenemos la forma en la que se resuelve la ley de Boyle, ¿sí? Miren esto. La ley de Boyle es así, es presión 1 sobre presión 2 es igual a volumen 2 sobre volumen 1. ¿Sí? Esta es la forma en la que yo tengo que escribir la ley de Boyle. Entonces, básicamente, lo que yo voy a tener van a ser, de estas cuatro incógnitas, yo tengo que tener tres datos, es decir, no sé, presión 1 y volumen 2 y puedo averiguar presión 2. Esto es obvio, ¿sí? Simplemente es obvio. A ver, creo que había un ejemplito acá. Sí, miren. ¿Ven? Acá hay un ejemplito. Una muestra de cloro en estado gaseoso ocupa un volumen de, no importa, un volumen, se encuentra una presión de tanto. ¿Ven? Tengo volumen 1 y presión 1. Mañana vamos a hacer ejercicios de esto, ¿eh? No se preocupen. ¿Cuál es la presión que se necesita para que el volumen disminuya a, no importa, volumen 2? ¿Sí? Si la temperatura de la muestra es constante. Entonces acá lo que utiliza es esta fórmula, perdón, esta fórmula que está acá, esta, ¿sí? Y lo que hace es despeja presión 2 que es la pregunta que tiene que hacer, ¿ven? Que es, ¿cuál es la presión que se necesita para? Entonces despeja, fíjense que las unidades le quedan perfectas, o sea, que el resultado le va a quedar en milímetros de mercurio, que es lo que debe ser, ¿ven? Que quedan milímetros de mercurio el resultado, y somos todos felices, ¿sí? Básicamente, fíjense esto. La presión 1 era 700 y pico. Eh, ¿Cómo debería haber sido la presión 2? Más allá de la cuenta. Fíjense que el volumen 1 es 900 y el volumen 2 es 150. O sea que el volumen bajó. ¿Ven que bajó muchísimo el volumen? Entonces la presión, ¿qué tuvo que haber pasado? Tuvo que haber aumentado, ¿sí? Porque recuerden que son inversamente proporcionales. Es decir, si esto disminuye muchísimo, o sea, el volumen, esto tuvo que haber aumentado. Y bastante, fíjense que aumentó bastante. ¿Sí? Y esto guarda lo que se llama una proporcionalidad, o sea, no aumenta y disminuye de cualquier modo, sino, digamos, de manera proporcional. ¿Sí? Es como cuando yo les digo, un alfajor cuesta 30 pesos, dos cuesta 60, tres cuesta 90. ¿Sí? Eso es que dos magnitudes se comportan proporcionalmente, digamos. ¿Sí? Guardan una proporcionalidad. Bien, la ley de Charles, la segunda ley, dice que a presión constante, ven que acá cambiamos la variable que está constante, ¿sí? Ahora tenemos la presión constante.
el volumen de una masa dada de gas varía directamente con la temperatura absoluta. Es decir, ahora vamos a decir que el volumen y la temperatura van a aumentar entre sí, ¿sí? Van a aumentar entre sí, perdón, cuando una aumente, la otra va a aumentar proporcionalmente, es decir, van a aumentar una con respecto a la otra, ¿sí? Pero miren, vamos a, primero antes de ver ley de Charles, quiero mostrarles la otra ley, que es más fácil, y después vamos a la ley de Charles. Porque por ahí es más fácil ver esta antes que la ley de Charles. Miren la de Gay-Lussac. La de Gay-Lussac habla de un volumen constante. A volumen constante. Ahora volvemos con la otra, perdón. Hice un salto de gracia para que sea más fácil. La presión ejercida por una masa dada de gas varía directamente con la temperatura. Acá tenemos presión y temperatura, a un volumen constante. El gran ejemplo de esta ley es cuando yo tengo un aerosol y lo tiro al calor, a, bueno, a una fuente de calor, vamos a decir, a una fuente de temperatura elevada. Em, ¿Qué es lo que va a suceder? Yo dentro de un aerosol tengo un volumen constante, ¿o no? Eso estamos de acuerdo, ¿sí? Ahora, si imagínense que yo tengo, por supuesto que tengo algún material adentro del aerosol, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando la temperatura aumenta? Cuando la temperatura aumenta, la presión va a aumentar. ¿Por qué? Y bueno, porque la temperatura se lo define como eh, la energía cinética o el promedio de la energía cinética o el promedio del movimiento. Es como una medida del movimiento de las moléculas que están dentro de ese aerosol. Entonces, si yo, por ponerlo cerca de una fuente de calor, ¿sí? Aumento la temperatura de esas moléculas, va a aumentar ¿qué cosa? Y va a aumentar la presión, ¿sí? ¿Por qué va a aumentar la presión? Y bueno, porque la presión se la define como los choques con las paredes del recipiente. Entonces, esas moléculas, al moverse mucho más rápido, van a chocar mucho más con las paredes del recipiente. Esto es algo lógico, ¿sí? Por eso es que cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión, ¿sí? Una Profe, cosa va de la mano con la otra, sí. un ejemplo claro podría ser una olla a presión, Sí, claro, por supuesto. con un Exactamente, volumen constante, aumentando la temperatura, sí, claro. Claro, sí, 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 y sí. se aumenta, como dijo usted, los choques e interacción con las paredes del recipiente. Perfecto. Exactamente, una olla a presión también es un ejemplo. Exactamente, sí. Sí, 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 sí. Exacto. Perfecto. Yo me había ido más al del aerosol porque estoy acostumbrada a los pequeñitos. Que a los pequeñitos hay que darles como ejemplos más, con más tranqui, digamos, ¿no? Por eso es la jeringa, el aerosol, capaz que ustedes podemos hablar de un pistón, podemos hablar de un émbolo que es un poquito más arriba, ¿no? Bien, pero sí, la olla a presión, hermoso. Bien, entonces, bueno, acá nada. El gráfico de la presión en función de la temperatura, acá también tendrían que ser isocoras. Esto está raro, pero bueno, no importa, no sé por qué lo habrá hecho, pero bueno, no importa. Cuestión es que los gráficos ni los miren, ¿sí? Por ahora, por lo menos, no es algo que me interese y están raros porque deberían tener todos como la misma lógica. Pero no me voy a quejar a este señor encima que le estoy robando las cosas, no me voy a quejar. Es hermoso lo que dice. Bueno, este proceso se llama isocórico, ¿sí? O de la isocora. Eso quiere decir que el volumen es constante. En todo ese proceso, en todo el proceso donde yo voy a estudiar cómo se modifica la presión en función de la temperatura, en todo ese proceso el volumen es constante y eso se llama isocora. ¿Sí? Bien, les mostraba esta ley porque es más sencillita, ¿sí? Ven, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Hay algo que me olvidé de decirles de la primera ley que vimos. Ahora les voy a decir. Ahora les voy a decir el porqué de este formato de fórmula, ¿sí? Porque esto no sale de cualquier lado. Es decir, esto tiene un sentido. Vieron que yo al principio les mostré la primer fórmula y les dije, bueno, esta es la fórmula. No, pero vamos a ver de dónde sale esa fórmula. Y esta también, ¿sí? Pero después de que veamos las tres. Acá tenemos un Profe, ejemplo. Sí. ¿usted se refiere a la ley general de los gases? No, me refiero a Oh, por qué están.
Mirá, ¿sabes a qué me refiero? A por qué están de este modo las variables. O sea, acá fíjate que se están dividiendo y acá también. ¿Sí? ¿Por qué están de Ah, este ahí modo? sería porque es directamente proporcional. Sí. Está spoileando, Agustín está spoileando, sí. Ah, Sí. Está bien, sí, 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 pero es por eso, sí, sí, sí. Y vamos a ver por qué en la primer ley es directamente proporcional, pero la persona lo pone así también. Por eso es que lo vamos a ver con detalle. pero, profe, la ley de Boyle ya sería inversamente proporcional. Totalmente, por eso es que les quería decir por qué lo pone así. Pará, ¿dónde está? Acá. ¿Por qué lo pone así? O sea, ¿por qué él pudo hacer esto? Pero ahora lo vemos, Ah, ¿sí? está bien, está bien. Porque él pudo hacerlo, pero bueno, ahora lo vemos. Se puede, matemáticamente siempre se puede. Bien. Entonces, acá tienen un ejemplito que es una pavada, ¿sí? Dice que el aire en un tanque se encuentra a una presión de tanto y una temperatura de tanto. Después dice que se expone al sol y la temperatura aumentó a 50. O sea que tienen presión 1, temperatura 2. ¿Ven? Tienen tres datos de 4 que necesitan, ¿sí? ¿Cuál fue la presión que presentó entonces el tanque? Bueno, entonces acá se viene a la formulita, ¿ven? Esta. Él lo que hace es despeja presión 2 porque es la incógnita, entonces le queda presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Y pone los datos y listo. ¿Sí? No mucho más. Fíjense que Kelvin con Kelvin se le va como unidades y le quedan milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto es así de sencillito. Nada más y nada menos. ¿Sí? Bien, esto Profe, sí. eso sí, es importante que la temperatura tiene que estar siempre en Kelvin. Es una buena pregunta. Sí, nosotros vamos a utilizar siempre en Kelvin. Si vos utilizás la temperatura en grados Celsius, a veces no cambia, a veces sí. Por eso es que vamos a Mm, con- considerar siempre temperatura absoluta, ¿sí? Eh, ah, pu- está bien. pues sí, o sea, tenés razón lo que decís. Hay veces que puede ser que sea lo mismo, pero hay veces que no. Entonces, Mm, digamos, para no entrar en contradicciones, siempre en Kelvin, ¿sí? es preferente usar Kelvin, Sí, claro. sí, 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 sí. Bueno, entonces vamos a la que nos había quedado antes, ¿sí? Que yo les dije que la íbamos a ver. Ley de Charles. A presión constante, el volumen de una masa de gas varía directamente con la temperatura absoluta. Bien, son otras dos variables que varían de manera, digamos, cuando una aumenta, la otra también lo hace, es decir, directamente proporcionales. ¿Sí? Son magnitudes directamente proporcionales, el volumen y la temperatura. Cuando la presión se mantiene constante. ¿Por qué es esto? A ver, les voy a tratar de explicar porque es como media antiintuitiva. Es la ley antiintuitiva por excelencia, creo yo. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes piensen que tienen una presión constante, es decir, que los choques de las partículas con las paredes es más o menos el mismo. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo aumento la temperatura de ese sistema. O sea, automáticamente, si yo aumento la temperatura del sistema, ustedes me van a decir, y bueno, aumentan los choques con las paredes. Y sí, lógico, ¿no? Es como una cuestión obvia. Pero yo les estoy diciendo que los choques con las paredes tienen que ser los mismos, es decir, tiene que tener una intensidad constante. Entonces, yo aumento la temperatura, es decir, aumenta el movimiento de las partículas para que los choques con las paredes se mantengan más o menos constantes, lo que debo hacer es aumentar el volumen de ese recipiente de manera tal que los choques no se vean modificados. ¿Sí? O sea, si yo se los tiro así, capaz que se entiende mejor, pero si uno lo ve así en crudo, como que es bastante antiintuitivo. Por eso que les digo que si yo aumento la temperatura, como que automáticamente pienso en que aumenta la presión. Es como algo lógico de la mente. ¿Sí? Entonces, piensen que en la ley de Gay-Lussac, que es la anterior que vimos, cuando aumentaba la temperatura, aumentaba la presión. ¿Pero por qué? Porque el volumen era constante. ¿Sí? O sea, eran dos magnitudes directamente proporcionales, pero porque el volumen era una constante, como en el ejemplo de la olla a presión o del aerosol. En cambio, en este caso, yo lo que tengo es una presión constante. Entonces, cuando aumenta la temperatura, no puede aumentar la presión. Entonces, la única manera en que, digamos, el sistema puede mantener constante esa presión es aumentando el volumen del recipiente. ¿Sí? Este
Este análisis del volumen en función de la temperatura, cuando la presión es constante, es un proceso isobárico, se llama, ¿sí? De la isobara. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá tienen un gráfico, bueno, no importa. Después O lo... sea, profe, Sí, o sea que el recipiente tiene que tener como algún sistema o algo que sea modificable. exacto. Quiero decir, que tiene que... Ay, perdón, está mi gato acá sobre la computadora. Sí, que el recipiente tiene que tener algo como móvil, tiene que ser como plástico, o sea, como, no sé cómo decirlo, se tiene que poder modificar de alguna forma el volumen. Sí, sí, No sí, puede sí. ser fijo, digo, a eso hoy, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, a veces, totalmente de acuerdo con vos, a veces uno cuando quiere hablar de un volumen constante dice, no sé, tal gas está en un volumen rígido o en un recipiente rígido. Se dice la palabra rígido como para que ustedes entiendan que no es un volumen móvil, es un recipiente rígido, ¿no? Eso ya como que da una idea de que el volumen es constante. De hecho, a veces les digo, están todos los datos en el enunciado y ustedes me dicen, no dice nada acerca del recipiente. Yo les digo, si el recipiente es rígido, ya les estoy diciendo que el recipiente, digamos que el volumen es constante. ¿Sí? Con respecto a lo que me decís de que el volumen tiene que ser móvil, sí, digamos, un pistón es un recipiente con un volumen móvil, es decir, yo puedo bajar y subir la tapita del pistón y ahí se va modificando el volumen, por ejemplo, o un émbolo, ¿sí? También lo mismo, se va modificando. Un émbolo, imagínenselo como una jeringa, una cosa así, ¿sí? Donde yo voy como modificando el volumen. eh, Puedo ir modificando el volumen de la jeringa, por ejemplo, ¿sí? Si yo tuviera un gas, no si tengo un líquido, obviamente porque no son compresibles, pero un gas sí, ¿de acuerdo? Sí, perfecto lo que decís. Sí, sí, sí. Tengo que poder modificar ese volumen, tal cual. Sí, tal cual, tal cual. Bien, entonces, en los 5 minutitos que nos quedan, les voy a mostrar hasta donde podamos el- esta cuestión que les decía de la parte matemática. Acá, en la ley de Boyle, ¿sí? Mañana igual lo vamos a repasar, yo les voy a copiar las 3 leyes en un Word y vamos a repasar cada una de las leyes. En la ley de Boyle, que es la que yo les hablé de la temperatura constante, el volumen y la presión, que es lo que habló Agus de la jeringa y toda esta cuestión, fíjense que lo que me da como resultado es esta curva. ¿Por qué? Porque son magnitudes inversamente proporcionales, ¿sí? Y nunca me va a dar una recta. Por eso es que yo la rectifico con un artilugio matemático, en realidad, pero nunca me va a dar una recta, naturalmente, digamos. Esta forma de este gráfico es porque son inversamente proporcionales. Tal vez ustedes esto ya lo vieron en matemática, no lo sé, pero tiene esta forma por eso. Ahora, cuando yo voy a una fórmula, ¿sí? Una fórmula de algo así, debe ser esta la fórmula, miren, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la fórmula típica, ¿sí? De dos magnitudes que son inversamente proporcionales. O sea, las magnitudes cuando son inversamente proporcionales se comportan de este modo, como producto. O sea, el producto de una por la otra es igual al producto de una por la otra, ¿sí? Es como que, bueno, esto lo vamos a ver mañana, bien, con un ejemplito. Yo les voy a dar un ejemplo pavote de alfajores, así como siempre hago, y después vamos a hacer un ejemplito claro, ¿sí? Eh, pero básicamente ustedes tienen que entender que cuando tengo magnitudes inversamente proporcionales, se comporta así la fórmula y se comporta así el gráfico. ¿Sí? Ahora, esta persona lo que hace es, ven que dice ordenando, hizo un artilugio matemático, ¿ven? Lo que hizo fue pasar lo que hizo fue pasar esta presión 2 que está multiplicando para este lado, la pasó dividiendo para este lado. Y este volumen 1 que está multiplicando acá de este lado, lo pasó dividiendo para el otro lado. Entonces ven que le quedó así, ¿sí? Pero la fórmula original, la original, que a mí me da idea de cómo se comportan las magnitudes en la realidad, es esta, ¿sí? Esta es, acá está. Después que yo pueda ordenar y ponerlo así, bueno, listo, si es una cuestión mía, hermoso, ¿sí? Pero en realidad quiero, o sea, cuando mañana yo les haga en el Word, les ponga todas las fórmulas, yo les voy a poner esta fórmula para que veamos por qué está escrita así y es inversamente proporcional, ¿sí? Eso por un lado. Después, por el otro, fíjense que en las otras leyes, en la ley de Charles y en la de Gay-Lussac,
sí las magnitudes se comportan directamente proporcionalmente, o sea, son magnitudes directamente proporcionales. Una aumenta cuando la otra aumenta de una manera proporcional, ¿sí? Entonces acá sí, fíjense que yo voy a tener la fórmula así, ¿sí? O sea, volumen 1 sobre volumen 2 igual T1 sobre T2. Mañana vamos a hacer un ejemplo y lo van a ver bien, pero acá sí yo tengo que tenerlas dividiendo, ¿sí? Tengo que dividir las magnitudes, sí o sí. Ven que acá no hay ninguna, o sea, en ningún momento puso las magnitudes multiplicando como en el otro y ordenó. Acá directamente las puso así, ¿sí? Y fíjense que el gráfico, ahora más o menos entiendo por qué hizo este gráfico, fíjense que volumen en función de la temperatura ahora es que una recta, ¿sí? Es una recta, es decir, no hay un gráfico de este modo, de este estilo, como este. ¿Por qué? Porque son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, cuando hay magnitudes directamente proporcionales, siempre hay una recta, ¿sí? O sea, yo puedo averiguar lo que se llama una constante de, de- perdón, de proporcionalidad. No me salía, constante de proporcionalidad. Y en la ley de Gay-Lussac pasa exactamente lo mismo, ¿ven? Que también tengo rectas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las magnitudes son directamente proporcionales. Presión y temperatura, en este caso, se comportan de manera directamente proporcional, por eso es que puedo hacer rectas, ¿sí? Las isocoras son rectas, las isobaras son rectas y las isotermas son curvas. ¿Está bien? Bien, mañana vamos a hacer un ejemplito de cada uno y les voy a mostrar la ley general de los gases ideales, que es la que vamos a utilizar en los ejercicios. ¿Sí? Uy, acá está el nombre de la persona. Espero que no me demanden. Bueno, voy a parar de grabar.